Bueno, le damos gracias al Señor el día de hoy eh, por la oportunidad, pues, una vez más de poder llevar su palabra. Y pues quiero saludar a todas las personas que nos ven en la transmisión en vivo. Generalmente las personas nos ven después, no tanto en el en vivo, sino después. Y pues gracias pues por la responsabilidad de poder considerar que su vida puede ser edificada a través del mensaje que podamos tener desde esta casa Estrella Resplandeciente. Amén. Amados, el día de hoy, bueno, mi nombre es Jaime de Romero para los que no me conocen. ¿Hay alguna visita entre nosotros? Levante la manito. Chale, allá. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está ubicada en el libro de Proverbios. Y me gustaría pues que me acompañen. Proverbios 6. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Y esta es la razón por la que quiero compartir este mensaje. Pero el mensaje en sí lo vamos a tener en Salmo 34, 19. Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros nos vamos a basar para este mensaje en el versículo 18 que dice, vuélvelo a colocar, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Si me consiguen un poquito de agua, por favor. Por eso este tema le coloqué los pies presurosos. Así se llama este tema. Y le dije que el motivo o el mensaje lo vamos a desarrollar en Salmo 34, 19. Por favor, me colocan ese texto. Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas? ¿De cuántas? De todas. Entonces, mira el que está a su lado y dígale, de todas tus aflicciones, de toditas, Jehová te va a librar. ¿Ok? En base a esto, quiero compartir un poco algunas cosas que investigué. Y mi motivación es que usted pueda comprender y pueda hacer una diferencia cuando la Biblia habla sobre la aflicción en el Salmo 34, 19. ¿Y qué tiene que ver los pies presurosos en todo esto? Entonces quisiera definirle la diferencia con respecto a lo que es la tristeza, porque se nos habla de aflicción, pero hay muchos tipos de aflicciones, ¿sí o no? ¿Ve? No es lo mismo la aflicción que usted siente cuando va a la nevera y deja un helado a la mitad y no lo consigue. Ese es un tipo de tristeza que puede tener una venganza segura, ¿verdad? Contra un hermano que se pasó de listo. Pero hay muchos tipos de tristezas o muchos tipos de aflicción. Entonces, el día de hoy yo quiero definirle un poco para que usted pueda separar lo que es la tristeza y qué significa sufrir.
¿Sabe? No es lo mismo sentir tristeza que sentir sufrimiento. Y hoy espero que pueda identificar y reconocer cuando usted está triste y cuando realmente usted está sufriendo. Y la importancia de por qué debemos diferenciar, cada una. Entonces quiero definirle lo que es tristeza. Una de las tantas definiciones, pero esta me llamó la atención. Dice que la tristeza es una emoción básica y natural del ser humano. O sea, todos podemos sentirnos tristes. Todos tenemos un diseño y una estructura en donde usted va a experimentar esta emoción. Y dice que ella está caracterizada por el decaimiento, la desilusión y el dolor emocional. Todas estas cosas, ¿dónde las va a sentir usted? ¿En la rodilla? ¿En el codito? ¿Atrás de la oreja? No. ¿Dónde la siente? ¿A dónde? A ver. Identifíquemelo con la mano. ¿Dónde lo siente? Mire, por ahí hicieron así. Y dice que todos podemos experimentar, sentirnos tristes. ¿Sí? Pero la tristeza tiene una condición que nosotros podemos medirla en diferentes cosas. Y ahora ponía algunos ejemplos que quiero compartírselos nuevamente a ustedes. Y es que reflexionábamos en la experiencia que puede tener un hombre cuando tiene la primera experiencia, o no solamente un hombre, las mujeres también, en el campo laboral. Y quiero llevarlo a la primera vez que a usted lo despidieron. Acuérdese de ese momento. ¿Y por qué le digo que se acuerde de ese momento? Porque seguramente, como era la primera vez, fue algo que le pudo afectar mucho. ¿Por qué? Porque usted diría, bueno, pero si eran tanto, ¿por qué a mí? Y puede haber experimentado una sensación de sentirse despreciado, desestimado o rechazado. Pero cuando esto cambia, seguramente alguien le dio un aliento en palabra, lo motivó y usted volvió a preparar sus papeles, sus documentos y emprendió a tener que conseguir otro empleo. ¿Y qué pasa cuando consigue el otro empleo? Esa tristeza tiene un fin. ¿Por qué? Porque la condición cambia. ¿Sí? De la misma manera, puede sentir un estudiante cuando en algún momento tiene la experiencia de tener que ver un cero tanto. ¿Cómo se pone? Triste. Pero ¿cuánto dura ese sentimiento o esa emoción, perdón? ¿Cuánto durará? Si reflexiona con respecto a ese número y se esfuerza, cuando vuelva a presentar otro examen, ¿qué pasa? Su condición cambia. Es decir, que la tristeza tiene una condición de tener un inicio y un final. ¿Qué le parece? Aquí dice entonces que la tristeza invita a la introspección para procesar el dolor, superar la pérdida, reorganizar nuestras prioridades. Todos en algún momento, al tener que salir mal en un examen, y usted pudo haber tenido mucho tipo de pruebas. El que estuvo en la escuela tuvo que enfrentarse a las demandas de la maestra. ¿Sí? El que estuvo en el liceo tuvo que enfrentarse a las demandas de los profesores. Y si usted está en la universidad, también le toca tener que presentar, ¿verdad? Y
aprobar ante las demandas de otros profesores. ¿Sí? Pero dice que cuando la tristeza puede invadir nuestras vidas, hay un momento de reflexión. Hay un tiempo en donde me permito pensar. ¿Sabe? Y es difícil que cuando nosotros estamos felices y contentos, nosotros le demos tiempo a ciertos pensamientos. Pero cuando usted se siente triste, y sigo yo con mi ejemplo con respecto a los estudiantes. ¿Qué pasa cuando el estudiante tiene una mala nota? Le toca tener que meditar qué va a hacer con eso. Todo cambia si el nuevo examen tiene una mejor nota. Pero si tiene una mala nota, entonces empieza la preocupación. ¿Sí o no? Entonces, nos damos cuenta que la tristeza tiene un tiempo de inicio y final. Puede cambiar. Ahora le digo algo con respecto al sufrimiento. El sufrimiento, por aquí conseguí un concepto que dice, es un estado emocional, mental y espiritual complejo. Y está caracterizado por la angustia y la sensación de amenaza. ¿Está viendo que suena distinto? Lo primero que dice el concepto es que es complejo. Es decir, hay que analizarlo. El sufrimiento no se puede emitir opinión sin que usted profundice. ¿Por qué la persona se siente de la manera que se siente? Y dice que la persona experimenta la angustia y una sensación de amenaza. El sufrimiento surge cuando procesamos y le damos un significado negativo a nuestras experiencias. Y el sufrimiento se genera por la forma en que pensamos repetidamente. Entonces nos damos cuenta que las personas cuando empiezan a sufrir ya no es temporal, ya no tiene un inicio y tiene un final. Que todos podemos experimentar la tristeza, pero el sufrimiento implica otras cosas. Y he querido traerles o hablarles con respecto a esta condición, porque el Salmo 34, 19 nos dice, ¿me lo vuelve a poner? Muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuál es la condición para que Dios te libre o nos libre de el sufrimiento? Que seamos justos. Entonces, aquí está algo importante. Parece que no hay respuesta a algunas condiciones que nos pueden afligir. Porque si no hay justicia, no va a haber respuesta. Empezando por allí. Entonces dice que el justo puede tener muchas aflicciones, pero dice que de todas, no de algunas, de todas, Dios va a traer libertad. Ahora, ¿por qué Dios tiene que traer libertad en la aflicción? Escuche, para la palabra que se usa en Salmo 34, 19 para aflicción es la Strong 7451, y ella se define como adversidad, aflicción,
agravio, calamidad, desgracia, feo, feroz, doloroso. Es decir, que la persona que sufre está bajo todas estas condiciones o alguna de estas condiciones. Esto se convierte en una carga dentro de la persona. Entonces no es temporal. No es la sensación que yo tengo cuando salí mal de un examen. No es la sensación cuando en algún momento me sentí despreciado en el trabajo y me botaron. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a cambiar cuando tenga un nuevo examen y salga una mejor nota o cuando en algún momento adquiera otro trabajo. Esto es distinto. Y la condición para la que Dios trae justicia no se trata de simplemente la tristeza, sino de aquel que sufre. El dolor es inevitable. Todos estamos expuestos a tener que sentir dolor. Y si hablamos de dolores, hay muchos tipos de dolores. Hay hasta malos dolores que Dios no mira. Escuche bien, si usted tiene alguna atadura con los juegos de azar, a Dios no le va a importar esa plata que usted perdió por andar jugando. Ese dolor es suyo. Y Dios no tiene que ver nada en ese dolor. Ni que juegue gallo, ni que juegue baraja, ni que juegue... Nada que usted apueste y lo haga perder plata, ese dolor es completico del que está atado a un vicio de jugar al azar. ¿Qué le parece? Entonces no ore para que Dios le dé número, porque Dios no le va a dar número. Dios no le va a decir cuál es el boleto ganador de la rifa. No, no, no. Ahí ese sufrimiento lo lleva usted solo. ¿Sí? Entonces, dice, el dolor es inevitable. Nosotros estamos expuestos a tener que padecer dolores. Pero el sufrimiento es opcional. Sí, salí mal en un examen. Me produce una tristeza. Me esfuerzo y puedo modificar esa sensación con un nuevo examen. Pero ¿qué pasa con la persona que vuelve a salir mal? Y le hacen un tercer examen y vuelve a salir mal. Eso hablando del sistema de Venezuela, ¿no? De los 3 exámenes. Entonces una tristeza se puede convertir en un sufrimiento. Porque empieza a haber una carga, un padecer por lo que pueda suceder. ¿Alguna vez a usted le pasó que dependía del último examen porque todos los demás estaban graves y necesitaba una nota específica? ¿A cuántos le pasó? Levanten la mano quienes fueron a reparación alguna vez en la vida y necesitaban un número específico. Y sabe, cuando se va a reparación necesitando un número específico, sobre todo si es un número alto, esos días se convierten en días en donde usted no duerme, si le importa, claro, no come bien, no tiene ganas de jugar con nadie. ¿Qué más pasa? No le apetece ni le parece nada gracioso ni chistoso. Recuerdo en alguna oportunidad que nunca pensé que yo iba a vivir esta experiencia. ¿Ve? Nunca pensé que iba a vivir esa experiencia. ¿Sabe por qué? Porque
dentro de los estudios secundarios, siempre me califiqué de ser buena. Usted tiene que reconocerse. Si usted fue bueno, usted dice, yo fui bueno para los estudios. Si usted no es tan bueno, usted también tiene que reconocer eso. No hay nada de malo en tener que reconocer la capacidad que usted tuvo, perdón, para estudiar. Entonces, yo fui buena para los estudios. Pero estando en quinto año, a mí me pasó algo. Y fue algo muy fuerte. Después lo definieron como que yo tuve un bloqueo. Porque los números empezaron a cambiar. Estando en el primer lapso, ¿Ve? Y en el segundo lapso también. Tuve una llamada de mis maestros que más tenían que ver conmigo. Era extraño que esas notas estuvieran en mi boletín. Me preguntaron de todo, si había problemas en mi casa, si estaba pasando por una mala economía. O sea, eso me preguntaron de todo. Y yo no sabía qué decir. Y tenía mis rutinas como siempre y era imposible que a mí se me quedara algo en la cabeza. Hasta me mandaron para ver un doctor. Y el doctor definió y dijo, vas a estar 2 semanas sin ver cuadernos, sin ver nada, sin ir al liceo, nada. Y lo tuve, pero después yo tenía que enfrentarme a una realidad. Y sabe, no se me olvida de mi último año, quinto año, que yo necesitaba sacar 19 en química. Y de eso dependía mi graduación. ¿Usted cree que yo estaba triste o estaba sufriendo? Porque había una carga. Ya no se trataba de algo estacionario. Y yo le estoy ilustrando estos ejemplos con cosas tan triviales, pero que usted las puede ubicar en cosas más complejas de las que usted pueda estar pasando. Y fíjese algo, dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? ¿Cuándo empieza usted a sufrir? Cuando ya queda anclado dentro lo que lo entristece. La tristeza es pasajera, el sufrimiento es un bucle mental destructivo. Se me repite y se me repite y se me repite y se me repite en la mente y eso me provoca un padecer. Usted puede estar diciendo, pastora, yo conozco eso que usted está diciendo. Así mismito me está pasando. La tristeza tiene un principio y un final. El sufrimiento es un estado de angustia indefinido que produce dolor. La tristeza se centra en asimilar una pérdida. El sufrimiento se centra en resistirse a sentir esa emoción. ¿Salí mal? Bueno, me preparo para el otro. Tristeza. Invitaron a todo el mundo y a mí no me mandaron a buscar. Desagradable sentir rechazo. El rechazo hace que usted sienta tristeza. Las palabras que puede recibir producen tristeza. Pero se forma una cadena entre lo que me puedan decir y lo que quede aquí. ¿Sí? Ahora, yo quiero tomar 2 ejemplos de la Biblia de personas que pasaron por una condición de sufrimiento. Porque ya sabemos que la tristeza todos lo debemos sentir por el diseño que tenemos, por ser
una parte emocional. Usted y yo tenemos que lidiar con la tristeza. Pero debemos entender lo que el sufrimiento causa en nosotros. Y para eso quiero hablarle del sufrimiento de Ana. Esta mujer que tenía una condición delante de la realidad de vida y que esto le causó un sufrimiento. ¿Sabe? El día de hoy yo quisiera lograr en usted o en todo el que escuche que usted honre y respete a quienes sufren. Que hay cosas que me entristecen y me hacen lidiar con tristeza y me siento afligida, pero que son cosas que tienen un inicio y un final. Porque cuando usted está pasando por una prueba, ¿quién no se aflige? Todos. No gusta. Cuando estamos recibiendo corrección de parte del Señor, porque Él como un buen padre nos ama, todos. Pero hay quienes en algún momento están en una condición de sufrimiento por lo que Dios habla basado en lo que dice Proverbio 16, 18. Y es allí donde nos vamos a centrar. ¿Qué quiere decir esto de los pies presurosos? Que dice la Biblia en Proverbio que Dios aborrece. Dice la Biblia en 1 Samuel 1, una historia de una mujer que tenía una condición y es que Ana no podía tener hijos. Y este sufrimiento de Ana radicaba en la cruel burla y provocación constante que ella tenía por causa de ¿quién? De una mujer llamada Penina. Porque Penina usaba la condición de Ana para humillarla cuando el Cana iba de viaje y ellas se quedaban en la casa. Si usted está creyendo en esta historia, que es que ellas se agarraban como perros y gatos delante del esposo, no era así. Sino que cuando el Cana salía, Penina tomaba una posición de tener que meterse con Ana. Pero sabe, dice que la palabra, ya se la busco, para hablar de Ana, es la, sí, aquí está, Sarat. Ya se la doy. Sarat. Strong 68-69, que habla de tribulación, opresión, angustia y aflicción. Y lo que más me llamaba la atención cuando estudiaba esta palabra, Sarat, es que da a entender el que pisa. Y lo que nos dan a entender es que Penina tenía una forma de vivir con Ana que cada vez que tenía la oportunidad o la ausencia de quien la podía supervisar, ella ponía por debajo de.
Y de esta manera era la condición de vida que tenía Ana. Teniendo que llevar una vida, sintiendo que había alguien que cada vez que podía, la aplastaba. Versión venezolana. ¿Y quién se siente bien? Cuando siente que hay alguien que constantemente te hace sentir que tú estás por debajo. Aquí en Venezuela es muy coloquial eso de decir, ubícate, mijita. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Y cuánto sufrimiento no puede sentir alguien por estar en la posición inferior? Porque así se le hace sentir. Entonces Ana no tenía una tristeza. Ana tenía una condición de vida que la hacía sufrir. Y yo reflexionaba mucho en las actitudes que muchas veces nosotros podemos tener que hacen sentir mal a otra persona. Dice la Biblia que Dios aborrece a los pies presurosos, ¿a qué? A hacer el mal. Y debemos pensar en el camino de vida en donde nosotros consideramos, ay Dios, ¿lo digo o no lo digo? Podemos andar construyendo una vida teniendo que andar aplastando o pisoteando a otros. Y de esa cultura hay muchos. ¿Sabes cuántas veces pudiste haber hecho sentir mal al que tenía que esperar que te sirvieran primero a ti la comida y después que coman los demás? ¿Cuántas veces, sabiendo que llegando a una casa en donde no había nada, era el lugar donde tú escogías, donde ibas a lucir lo nuevo que podías tener? ¿Por qué te ibas a esa casa? La sensación de superioridad siempre va a ser una oferta. Y es una sensación que viene a darte una golosina que en verdad corrompe. Usted dirá, bueno, pastora, déjeme decirle que yo era la casa que iban a visitar con las cosas nuevas. Porque yo era el que me sentía por debajo. Y muchas veces nuestro evangelio se puede ver viciado en tratar de decir, yo más nunca me voy a volver a sentir así. Y me convierto en un aplastador de gente. Que no le dejo pasar ni 2 ni 3 al que hace las cosas mal. Yo me esfuerzo demasiado para tener que hacer las cosas bien, para que el que las haga mal pueda tener que estar al mismo
Y todo aquello que sea una corrección para mejorar la vida de otros se hace en medio de la luz. Pero todo aquello que se hace escondido, supuestamente para corregir la falla de las personas, tal vez no provoque un buen fruto, sino que provoque sufrimiento. No me está acompañando nadie hoy. Parece que estuviera con las paredes nada más. Entonces, Ana tenía una condición de sufrimiento. Y era tanto que Ana nos recuerda o nos regala algo valioso que podemos sacar provecho del sufrimiento. Y es que Ana transformó el sufrimiento en una oración ferviente. El refugio de Ana fue no una oración cualquiera, no una oración por tener que cumplir. Realmente Ana desarrolló una oración que la acercaba a Dios en medio de su sufrimiento. Yo hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu sufrimiento? ¿Qué estás haciendo con tu aflicción? ¿En qué se está transformando lo que te hace sufrir? ¿En quejas? ¿En desobediencia? ¿En insensibilidad? Porque muchas cosas se pueden desprender de aquel que siente que ya no le importa, porque todo lo ve que no le favorece. Me da igual. Total. Pero Ana fue una mujer que a través de la oración ferviente alcanzó un fruto. Y el fruto que alcanzó es precisamente lo que la hacía sufrir. Lo que en algún momento hizo que Penina tuviera para tener que hacer sufrir a Ana fue lo que a través de la oración, ¿cómo? Ferviente. ¿Cómo será esa oración ferviente? ¿Será una oración de 3 minutos? ¿Será la oración rápida de antes de comer? ¿Será la oración solamente cuando necesito que Dios me dé algo? ¿Cómo sería esa oración de Ana? Tan profunda era la oración de esta mujer que ni aún el sacerdote la podía comprender. Tan profundo. Era lo que Dios y Ana podían conversar. Era tanto lo que Ana le podía decir a Dios, que cuando Dios le dio una respuesta, le dio la causa por la que ella sufría. Hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo con aquello que te trae aflicción? ¿En qué lo estás transformando? Otra de los ejemplos, y decía también esta mañana que íbamos a dejar a Job quieto, porque cuando hablan de sufrimiento, agarran al pobre Job.
el sufrimiento en la vida de Jacob. ¿Sabe? Jacob era un niño cuando tuvo que salir de su casa. Era un jovencito. Si usted se pone a estudiar la vida de Jacob, Jacob ni siquiera tenía calle, porque el que tenía calle era su hermano mayor. Él era el que salía, él era el que terminaba sabiendo desenvolverse. La Biblia dice que él salía a cazar. Y para que saliera a cazar era porque sabía manejar los equipos para ese oficio, tenía que saber dónde. Y cuando usted lee la Biblia parece que eso era algo ya frecuente. Esaú sabía andar en la calle. Esaú sabía andar fuera de la casa. Pero la Biblia nos da a entender que Jacob era un muchacho ¿de dónde? De la casa. Tanto así que sus oficios y las ocupaciones que tenía tenían que ver ¿con qué? Con la casa. Y cometió una falla. Una falla que era más de su mamá que de él. ¿Cuántas veces nosotros podemos arrastrar a alguien que no tiene mucha experiencia por lo que nosotros queremos? Y un día Jacob entra a una realidad, y es que la realidad es que él está fuera de casa. Agarre los 4 trapitos porque se va para aquel tío. Y un día el muchacho, que nunca había puesto el pie fuera de la casa, estaba en la casa del tío. Y la Biblia nos enseña cuál es el significado del nombre de Jacob. Dice que es o relacionarlo con lo que es ser un engañador. Sabemos que más adelante el Señor le cambió el nombre, pero ese era su nombre, el engañador. Y cuando usted piensa en engaño, piensa en mentira, piensa en trampa, piensa en qué más, manipulaciones para que las cosas se den a favor. Pero le digo una cosa, cuando vemos la historia de lo que le pasó a Jacob, estando en casa de su tío, hermano de su hermana, perdón, de su mamá, usted dice, es que Jacob llegó a la mata. Es capaz que Jacob dijo, ya yo sé de dónde salí yo así. Porque Labán era la mata del engaño. Y estando Jacob fuera de casa, tuvo una constante vida teniendo que sufrir. Su costumbre de engañar para obtener lo que deseaba le trajo un costo muy grande personal y emocional. El engaño a su padre y a su hermano lo obligó a huir. ¿Y sabe cuántos años pasaron ese muchacho fuera de la casa? 20 años. No son 3 días. 20 años. Y fueron 20 años sufriendo la incertidumbre y el miedo constante de que pudiera ser asesinado. ¿Usted cree que este muchacho tenía
una tristeza o un sufrimiento. Él no sabía qué día iba a aparecer el hermano y hasta ahí vivió. ¿Usted alguna vez ha tenido la experiencia de tener cerca a una persona que sea o que deba algo y tenga que tener una vida de fugitivo? ¿No ha conocido familias así? Que hoy viven en un lugar por un tiempo y después se mudan y después se mudan y después se mudan y después se mudan. Yo he conocido familias así. Hay algo con lo que tienen que lidiar. Entonces, Jacob vivía con esa condición. Jacob fue víctima de sus propias acciones porque su tío lo hizo sufrir. Sufrió en el trabajo. Sufrió de manera sentimental. Y su tío lo oprimía. Usted va a decir, se lo merece por haber engañado al papá. Pero si usted tuviera que pensar que el día de mañana alguien tomara su corazón ilusionado, entusiasmado, y se lo aplastara, que alguien dándoles expectativa de que ibas a crecer y a echar para adelante, resulta que te va moviendo la meta cada día más. ¿Qué pasa? Dice que Jacob empezó a tener un sufrimiento de desgaste. ¿Cuánto te está desgastando lo que te hace sufrir? ¿Cuánto? El sufrimiento se lleva las fuerzas. Porque se estaciona dentro para hacerte peso. Jacob, por mostrar favoritismo como padre, le causó un dolor profundo y prolongado. Dios se encargó de mi corazón y pude echar para adelante. Dios se encargó de mis planes y de mis sueños y pude echar para adelante. Pero ¿cómo hago para vivir con una pérdida que parece que no hay forma que se pueda reparar? Por eso tú tienes que entender que cuando Jacob tenía al ángel sujeto, le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Sabes por qué? Porque Jacob sabe
que la bendición que recibió no era de él. Y él quería su bendición. Él cargó con una bendición que por no ser de él, no la estaba viendo. Así como cuando su papá la recitó, él diría, no la veo. Se oye bonito, pero no la veo. Así como hoy podemos tener personas que sufren. Y es difícil que el que lleva peso pueda caminar rápido. Entonces, el que tiene los pies presurosos para hacer el mal, no le importa el sufrimiento de nadie. Eso de andar en la vida teniendo que corregir lo que Dios tiene que corregir. Es fácil tener que caminar para tener que sugerir en cada estación en donde haya algo que decir. Pero el que lleva sufrimiento, lleva peso y por eso va lento. Y hoy lo que tengo que decirte es, lentito pero caminando. Lento pero pisando seguro. Porque dice la palabra en Salmo 34. 19. Que Él toma las cargas, te libra del peso. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga y tome la carga. Tú tienes que resistir hasta que el Señor venga. Y por conseguirte justo, te quita la carga. Jacob no desistió. Jacob no desistió. Y yo estoy segura que hay muchas cosas y me gustaría, por favor, que me coloquen una foto. Se la mandé a Isaí. La voy a mandar audiovisuales para que la coloque. Yo quiero que analices esta foto y con esto termino. Esta es una foto que se consigue en el internet y muestra las evidencias de lo que sucede en aquellas personas que por causa de lo que pasan, cambian. No es lo mismo el ciudadano que se va a una guerra que el que vuelve. ¿Sabe? Y esta es una foto muy conocida en el internet. Y si usted se fija, ahí lo que pasaron fue 4 años. 4 años.
Y se puede ver una diferencia de lo que el proceso, de lo que sucedió, de lo que vio, de lo que sintió. Y yo quería traerle esta ilustración porque yo creo que cuando Esaú vio a su hermano, se debe haber quedado impresionado. Impresionado del muchachito que salió de la casa por haber metido un embuste. ¿Crees tú que no hay evidencia del proceso? Lo hay. Algunos se vuelven más callados. Algunos se vuelven más prudentes. ¿Qué está haciendo el sufrimiento en tu proceso? ¿Qué está provocando? ¿Estoy siendo yo simplemente de los que estoy en aflicción por entristecerme en las circunstancias que me tocan vivir, para moldearme, para esculpirme? ¿O estoy tan distraído que le estoy estorbando al paso a aquel que viene con carga? Y al que le debemos hacer hace que yo no le estorbe. Honrar al que sufre. Porque la Biblia nos enseña. ¿Sabes por qué dice que todas las aflicciones del justo las librará Jehová? Porque Dios no tolera la injusticia. Y si tu causa es justa, Jehová se hará presente. Te lo voy a volver a decir. Si tu causa es justa, Jehová se hará presente. Es que el proceso te deje las huellas correctas. Te deje las marcas y la evidencia del Evangelio correctas. Ponte sobre tus pies. Y no resistas a Dios, porque Él es tu ayudador. Dios te bendiga. Te amamos y te queremos desde aquí, desde Venezuela.